¡Buah! Fijaos qué pasada. Increíble. Plasencia y el Valle del Jerte son uno de esos destinos de turismo interior que no puedes dejar escapar. Situado en el norte de Extremadura, colindante con Ávila, el Valle del Jerte es un rincón que parte en dos meridionalmente el sistema central, lleno de pueblos con encanto y parajes naturales para el recuerdo. Vamos a comenzar por Plasencia, la puerta oficial de entrada a este mágico valle, pero que es en sí mismo un destino de primer orden. Plasencia es una localidad de cerca de 40.000 habitantes que espera al viajero con los brazos abiertos para mostrarle su rico patrimonio cultural y monumental. Esta ciudad del norte de Cáceres está muy bien comunicada por autovía tanto con Madrid como con el resto de Extremadura, así como con Salamanca, destacando que también se puede llegar por ferrocarril y que muy pronto acogerá la llegada de la alta velocidad ferroviaria en su tramo extremeño hasta Badajoz, algo que ya os contaré al detalle muy pronto en un vídeo. Plasencia sorprende por la importancia de su conjunto monumental. Una buena forma de comenzar a descubrir esta localidad es hacerlo por su parte norte, donde encontramos su acueducto, hoy integrado en un parque y del que se conserva un tramo en buen estado. Un poco más abajo te esperan sus murallas, que protegen la parte antigua, hoy bastante bien conservada, en uno de sus tramos y que recuerda bastante a las de Ávila. Tiene 7 puertas, destacando la de Coria, la de Berrozanas, la puerta de Talavera o la de Trujillo, al sur, junto al puente y al río Jerte. Aunque la más atractiva es la Puerta del Sol, que es una de las mejores formas de adentrarse en el conjunto histórico con la estatua ecuestre de Alfonso VIII ante ella. Muy pronto llegamos a la Plaza Mayor, en el corazón de la zona, llena de vida y bullicio, especialmente los fines de semana, y que llama la atención por lo bonito de la gran mayoría de sus edificios, con predominancia para la Casa Consistorial, un elegante edificio de estilo renacentista con sus bonitos arcos y coronado por el personaje más simpático y querido por los plasencinos, el Abuelo Mayorga, un muñeco autómata que se mueve para dar las horas en la campana y que está considerado símbolo de la ciudad. Y ojo, porque Plasencia es una de las pocas ciudades españolas que puede presumir de tener no una, sino 2 catedrales, al menos sobre el papel. Efectivamente, hay que resaltar que sobre el papel, pues una es la vieja y la otra es la nueva, que están pared con pared, por lo que hoy solo es catedral la nueva. El edificio de la catedral vieja está enfrente del obispado y de la plaza de la catedral, es de estilo románico, con detalles góticos y destaca por su curioso campanario o el rosetón, además de albergar hoy el Museo Catedralicio de Plasencia. La nueva es mucho más llamativa y espectacular, con su recargada fachada de estilo románico, gótico y renacentista, y que fue terminada en 1578. Y oye, qué bonito es esta plaza, este lugar con esta fuente aquí delante de la catedral, además muy tranquilo, con estos naranjos aquí adornando. La verdad es que es un lugar, un rincón perfecto para quedarte un buen rato, además admirando lo espectacular de la catedral, que desde luego no tiene mucho que envidiar a otras muchas catedrales del país, os lo aseguro. El interior del templo destaca por el coro de Rodrigo Alemán y el retablo mayor de Gregorio Fernández. Sin duda, la o las catedrales son la joya de la corona de Plasencia. Sin embargo, todo el entorno merecen la más calmada de las visitas, pues muy cerca encontrarás edificios tan notables como el Palacio del Din o Palacio de Paniagua, que destaca por su fachada que recuerda en algún detalle a algunos de los edificios de Trujillo. Y a 2 pasos, la coqueta Plaza de San Nicolás con la iglesia del mismo nombre, y muy cerca el Palacio del Marqués de Mirambel, con el Parador al lado. Te recomiendo recorrer estas calles con pausa y sin rumbo para sorprenderte con lo mucho que te puede enseñar Plasencia.
Y ahora sí pasamos al Valle del Jerte, que sorprende por su desnivel, pues Plasencia se encuentra a menos de 400 metros de altitud, mientras que el punto más alto del valle supera los 1200. Y por aquí precisamente vamos a comenzar, para ir descendiendo con el curso del río, concretamente por el puerto de Tornavacas, a 1275 metros de altitud, colindante con Ávila, cuyo mirador abarca todo el valle a nuestros pies. Cerca tendréis el pueblo con el mismo nombre para un poco más abajo encontrarnos con Jerte. Este encantador pueblo, ubicado en la parte alta del curso del río Jerte, está rodeado de prados, huertos y árboles frutales. Lo mejor de su ubicación es, sin duda, su paisaje y su entorno natural, así como sus bonitas calles y casas, y por supuesto su iglesia, uno de los edificios más interesantes de todo el valle. Siguiendo el curso del río, a pocos kilómetros tenemos quizá el pueblo más bonito de todos, Cabezuela del Valle, declarado conjunto histórico, artístico y que alberga el importante Museo de la Cereza. Aquí se puede conocer la importancia de este fruto para la comarca y todo su proceso de cultivo. El municipio también es reconocido por su peculiar trazado urbano en forma de triángulo. Imperdible es su entorno junto al río, el paseo y puente incluidos, así como sus casas y calles típicas y por supuesto su bonita y coqueta iglesia, además del conjunto que le rodea. Más adelante, también a pocos kilómetros, tenemos Navaconcejo. Este pequeño pero pujante pueblo creció repentinamente al acoger a los habitantes de un pueblo vecino que quedó anegado tras una inundación. Sus bonitos edificios y sus calles entramadas están llenas de encanto, ideal para recorrerlo con calma y también sin rumbo fijo, y sorprenderse con sus calles y casas típicas, quizá las mejor conservadas de toda la zona. Tampoco puedes dejar de ver otros pueblos como Piornal, Rebollado o Barrado. Pero el Jerte es, ante todo, naturaleza. Pero evidentemente en este valle los protagonistas, la joya de la corona, se la llevan unos árboles muy especiales. Evidentemente, si algo ha colocado en el mapa a este rincón extremeño, son sus cerezos y la floración de los mismos, que cada año durante un efímero tiempo entre marzo y abril florecen por todas partes, dándole al valle una tonalidad blanquecina casi propia de una nevada, pues cuenta la leyenda que se plantaron aquí como regalo de enamorado de un jeque árabe a su princesa del norte de Europa, que añoraba los paisajes blancos de sus tierras. Pero lo cierto es que el microclima de este valle es perfecto para el cultivo de este frutal, llamado aquí picota. Pero el Jerte es muchísimo más que sus célebres árboles en flor, que apenas lo hacen durante unas pocas semanas al año. Prueba de ello es lo bonito del propio río Jerte, que baña todo el valle y la mayoría de sus pueblos, con aguas limpias y frías, ideales para, en verano, formar multitud de piscinas naturales que dan mucha vida a la zona en los meses más calurosos del año. Es aquí donde vamos a ir a la Garganta de los Infiernos, un profundo valle cuya ruta de senderismo comienza a mitad de camino entre los pueblos de Jerte y Cabezuela del Valle, de fácil acceso y con varias rutas posibles, la más destacada, la de los Pilones. Desde luego ya os digo que es una ruta muy agradable de hacer, cómoda, bastante rápida y súper agradable porque lo que es la naturaleza que nos rodea es un gran acompañante. Además, el desnivel apenas se nota y el rumor del cercano río, el paisaje, así como los pájaros, hacen sumamente disfrutable esta travesía. Hay que decir que he tenido suerte porque el día había empezado un poquito mareado, un poquito nublado y al final ha aclarado. Vamos a tener un buen día, perfecto además en temperatura para disfrutar de este valle tan especial y a ver qué nos guarda la Garganta de los Infiernos. Poco a poco, lo más notable de esta garganta nos va enseñando su fuerza y su belleza hasta llegar al principal punto de esta ruta, los Pilones o las popularmente conocidas Marmita de los Gigantes.
Unas impresionantes excavaciones en roca que el río ha ido horadando con el paso de los años y de los siglos, y que hoy nos regala esta consecución de pozas naturales que en días como este, con lluvias recientes, lucen impresionante y que en los meses de más calor son unas privilegiadas piscinas naturales. Os aseguro que merece la pena llegar hasta aquí porque el espectáculo es impresionante, la fuerza que transmite este arroyo es increíble, y más ahora que está lleno de agua, pero además es que está rodeado por una naturaleza privilegiada, vamos. No lo dudéis, hay que venir hasta aquí. Lo cierto es que lo apartado y hermoso de este lugar, así como la fuerza del río, llega a sobrecoger y te llevará un buen rato exprimir lo magnífico de este lugar, quizá el más impresionante de todo el Valle del Jerte. Muy a mi pesar, toca despedirse y continuar, para bajando el río y antes de la última gran sorpresa que nos guarda este viaje, pasarnos por el curioso Mirador de la Memoria, con unas vistas increíbles adornadas por un conjunto de esculturas que parecen divisar la zona y que son perfectas para llevarse en el recuerdo. Pero antes de marcharte no puedes dejar de visitar una de las grandes joyas del Jerte, la Cascada del Caozo, muy próximo al pueblo de Valdastillas que tras un desvío y a escasos metros de la carretera te espera con su enérgico salto de agua de más de 30 metros. El puente metálico a modo de mirador selfie, no exento de polémica, es una de las imágenes más reconocibles de todo el Jerte y la fuerza de esta zona queda más evidente que nunca con esta espectacular catarata. Y es solo una muestra de lo que esconde este valle para el visitante, pues me he dejado muchos pueblos y enclaves para otro viaje próximo que merecen ser vistos y enseñados. La mejor época para visitar este enclave es evidentemente en la efímera floración de sus cerezos, que va por fases según su altitud al comienzo de la primavera, pero también en el verano, gracias a su rica naturaleza, sus pueblos y sus piscinas naturales, sin olvidarnos del otoño, donde muchos de sus castañares lucen increíbles, con algunos ejemplares centenarios e incluso una ruta. En cuanto a lugares próximos de interés, muy cerca al este encontrarás otra apasionante comarca, La Vera, con Yuste y su monasterio como punta de lanza, a unos escasos 40 minutos, y que podéis ver al detalle en otro vídeo del canal. Al sur, lugares como el Parque Natural de Monfragüe, a unos 45 minutos por carretera, la monumental Trujillo, a 1 hora y cuarto, todo por autovía, la capital de provincia, Cáceres, todo un patrimonio de la humanidad a 50 minutos, también por autovía y también por tren. Al norte, remontando el valle, más allá de Tornavacas, lugares como el Valle del Tormes o el Barco de Ávila, a media hora por carretera desde el propio Tornavacas. Y al oeste, mucha más naturaleza de calidad te espera, como Hervás y el Valle del Ambroz a escasa media hora, todo por autovía, o la especial comarca de las Urdes, a menos de 1 hora de carreteras secundarias, así como lugares tan especiales como Galisteo y Coria, a 20 y 30 minutos respectivamente de Plasencia, en coche, todo para autovía. Todos estos lugares os los enseño al detalle en sendos vídeos del canal. Como habéis visto, una zona espectacular que te espera para el máximo disfrute y sin excusas. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.